para poder continuar, ¿verdad? Nos cuesta a unos más que a otros, sin embargo, estamos aquí al pie del cañón y con todo el ánimo de salir adelante. Así es. En este video. Bien, es interesante, ¿verdad, Blanquita? Cómo nos cuesta llegar a nuestras metas, ¿verdad? Cuesta mucho en todo ámbito de la vida, ¿verdad? Nos cuesta seguir adelante, ya sentimos que nos vamos a quedar por ahí a medio camino, pero sucede de que Dios es bueno, ¿verdad? Y que siempre nos va a dar la mano para salir adelante. Y, ¿qué les parece si comenzamos? Para salir adelante, y me gustó muchísimo ese video, ¿verdad, Blanqui? Porque acorde a lo que estábamos hablando. Acorde a lo que estábamos diciendo, totalmente, ¿verdad? Pero ella ve el ánimo de seguir, esparcimos aún ese deseo de seguir adelante y lo logramos. Sí. Ya no entró nadie más, bueno, pero vamos a hablar, vamos a recapitular. El sábado pasado estuvimos hablando, vamos a ver si se acuerda Blanquita, de qué época estuvimos hablando. De la época del romanticismo, creo que era. El romanticismo, ¿verdad? Estuvimos hablando de cuáles fueron sus cambios, hablábamos de que todos los cambios traen ciertos conflictos, ¿verdad? Puede traer hasta revoluciones, ¿verdad? Hablábamos de guerras también, ¿verdad? De conflictos sociales muy importantes. Siempre es así en una época de transición. ¿Cuáles fueron los logros que se vieron en esta época de romanticismo, Blanquita? Bueno, hubieron muchos. Claro. Todo fue revolucionado, ¿verdad? Todo lo que existía anteriormente. Y yo pienso que todo es bueno. Los cambios a veces nos traen confusión, pero siempre traen algo bueno. La exaltación de todo las artes fue uno de los cambios más grandes, creo yo, en esta época. Las formas de pensar que se tenían fueron abriéndose un poco más. Ya habían otros modos de pensar,
de representar el día a día, dijo, a través de las pinturas. Muy bien, Blanquita. Estuvimos hablando de cómo fueron dejando esos cambios, ¿verdad? Lo que había quedado en épocas anteriores al romanticismo. Hablábamos de que el romanticismo todo giraba alrededor de lo divino, ¿verdad? Del surrealismo. De ahí nació también parte de estas emociones que fueron llamadas el mal del siglo. Se recuerda que hablábamos de eso. En cuanto que ahí pues nacieron personas que se les llamaba muy dramaturgas, o sea, lo que en la actualidad podríamos llamar las emociones o los emos, ¿verdad? Porque el romanticismo lo exageraban tanto que les encantaba tener manifestaciones de dolor, ¿verdad? De dolor tanto físico como emocional, y eso los hacía vivir tranquilos y felices, ¿verdad? Sin embargo, también ahí fue empezando a darse el cambio, ¿verdad? En la transición se fue dando el cambio donde ya se decía que no todo era divinidad, ¿verdad? Que no todo era drama, dolor, sino que también había otros aspectos que debíamos de valorar, ¿verdad? Ya para ese entonces, en el cambio que se estaba ya suscitando, recordemos que cuando va a haber un cambio se empieza antes de que llegue el punto culmen de cierto cambio o cierta transición en este caso, en una época, ¿verdad? En ese tiempo dice que los reyes católicos acabaron con el feudalismo, iniciaban a acabar el feudalismo, que ya sabemos que en el feudalismo pues está el siervo y el campesino, ¿verdad? Únicamente el campesino no tenía ni voz ni voto, ¿verdad? En ese momento. Entonces, fueron acabando ya con el feudalismo, dice, y ya empezó la expulsión de los judíos también, ¿verdad? Que esa fue una fase muy, muy importante, ¿verdad? Y comienza la expansión territorial, ya no era solo de una persona, de los reyes católicos en ese tiempo, sino se fue dando esa expansión, ¿verdad? Territorial, en un estado ya complicado, ¿verdad? Y muy poderoso como el Imperio Romano. Ahí vimos también cómo el Imperio Romano, ¿verdad? Era el predominante a tal grado, ¿verdad? Que se implementó el castellano. Sí, hablábamos de en ese tiempo la madre patria como lo era España, ¿verdad? Hablando ya de Europa, de donde nacen los cambios que hemos estado platicando. Entonces, en sí, ahora vamos a ver el Renacimiento. Eso fue lo que yo les estaba comentando, que íbamos a continuar ya viendo el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural, fue un movimiento de tipo cultural que surge, ya sabemos, que fue en Europa a mediados entre el siglo XV y siglo XVI. Imagínense un siglo, ¿verdad? XV y XVI. Todo ese tiempo ya llevaba un proceso que había empezado aún antes de eso, ¿verdad? Pero ahí se llevó a cabo concretamente en esos 2 siglos. Ahí se fue dando ya los cambios sustanciales, ¿verdad? Ya en esa edad media, ¿verdad? La sociedad se dividió en estamentos. En estamentos, pues, eran las clases sociales, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿verdad? Los nobles imponían siempre su poder ante los campesinos, ¿verdad? Y es una cosa muy, muy, muy natural, ¿verdad? En esa época. Y luego, pues la iglesia tenía otro lugar predominante en la sociedad, ¿verdad? Porque utilizaban el poder de Dios para lograr hacer que hicieran su voluntad. No se les permitía si esta clase social de la clase baja, a culturizarse, a estudiar, a ser mejores, ¿verdad? No que solo ciertos estratos sociales tenían el derecho a pasar a ese tipo de educación, ¿verdad? Porque temían que sacar de esa oscuridad a las personas, pues podía desencadenar en otro movimiento, ¿verdad? Entonces trataban por todos los medios que no se diera esa parte intelectual en los seres humanos, ¿verdad?
El Renacimiento, pues, es un movimiento, lo dijimos, artístico, cultural, y produció ciertos cambios y descubrimientos en esa época, ¿verdad? Dice de que se empezó a fundar las primeras universidades, imagínense, ese cambio que ahorita nosotros lo vemos así como tan, la universidad, ¿verdad? Pero en ese tiempo fue muy difícil dado a que no había acceso a la educación para ciertos estratos sociales. Sin embargo, uno de los principales logros fue ese mismo, para el que las universidades como tales empezaran ya a resurgir. También llegó el movimiento el descubrimiento de la imprenta, muy importante, ¿verdad? Ahora lo vemos como tan fácil, ¿verdad? Pero en ese tiempo la imprenta dio un auge a esa época, donde ya había también libre expresión, no en toda la extensión, pero sí podían desenvolverse ya de otra manera, podían expresar las ideas que solo existían en la mente, ¿verdad? Y podían ya tener un poco de libertad para poder expresarlo, porque muchos pensadores de la época pues lo tenían, y prueba de eso es las invenciones y descubrimientos que se dieron, pero no lo podían hablar, ¿verdad? Entonces, esta es la época donde se sale de la oscuridad, y vamos a ver un reportaje, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro, en el cual yo voy a interrumpir para ir explicando ciertos términos que se utilizan en él, ¿verdad? Vamos a tratar de comprenderlo mejor de esa manera. El renacimiento como tal, ¿verdad? De la oscuridad a la luz, como le llamaron muchos en esa época. Veamos un momento. Vamos a estudiar un tema muy interesante dentro de lo que son nuestros videos de historia. Y vamos a ver cómo este tema es completamente diferente a los hechos que venimos viendo, hechos concretos, como lo pueden ser guerras, revoluciones, historias de los imperios. En este caso vamos a ver qué fue el Renacimiento. Si usted se da cuenta, acá está hablando la misma palabra, lo dice etimológicamente, ¿verdad? El renacer, el hacer esos cambios, el poder dar a la luz. Ahí surgió las nuevas pinturas. ¿Por qué surgió? Porque ya la mentalidad de las personas que habían en la época pudo dar a luz lo que llevaban dentro para darlo a conocer a todo el mundo. Y cuando hablamos de renacimiento, lo debemos entender como una puerta de entrada a la edad moderna. Vamos a situarnos en los comienzos de la Edad Moderna. Y siempre nos resulta difícil fijar los límites de comienzo y final de este periodo. Dependiendo del libro de historia o el historiador, nosotros vamos a ver uno u otro año que da comienzo o final. Sin embargo, podemos decir que el Renacimiento significó un cambio profundo. Cambio profundo en la vida de los europeos. Como nosotros comentamos, este cambio se dará en las principales ciudades de Europa, entre los siglos XV y XVI, sobre todo. Siglos XV y XVI, para que nosotros nos ubiquemos aproximadamente. Ahora bien, les cuento que este periodo se lo denomina Renacimiento porque supuso ser el renacer de la cultura grecorromana. Renacer de la cultura grecorromana. En caso que quieran interesarse o que quieran conocer un poquito más de la cultura grecorromana, los invitamos a que vean nuestros videos de la antigua Grecia y la antigua Roma. Entonces, este renacer de la cultura grecorromana suponía un retorno a los orígenes del ser humano, una especie de vuelta a lo natural. Vuelta a lo natural. Ya se aprovechaba ese cambio, en el sentido de que no todo era lo divino, que no todo giraba alrededor de la divinidad, ¿verdad? Sino que ya se empezó a renacer con la caída también del Imperio Romano, que en su momento era el más poderoso de la época, ¿verdad? El más poderoso, y aún en la actualidad pues sigue siendo de mucho poder, pero ya de una manera racional.
a la armonía, a, si se quiere, la simetría, a la contemplación de la naturaleza, ¿sí? Significaba un cambio rotundo sobre todo. Muy bien. El Renacimiento, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, como tenemos aquí, va a comenzar a darse o a gestarse sobre todo en Italia, tal como tenemos la bandera de Italia. Sobre todo en la ciudad de Florencia. Florencia, ¿sí? Y es el lugar, Italia y sobre todo Florencia, en donde el recuerdo de la cultura romana estaba todavía latente. Y a su vez se va a retornar, como decíamos, también a la cultura griega, sobre todo de la mano de varios pensadores bizantinos que en ese momento huían de los turcos que los estaban persiguiendo. Como decíamos, Florencia iba a ser la ciudad por excelencia donde encontraríamos al Renacimiento expresarse en su mayor esplendor. Allí, en Florencia, estaban, sobre todo, grandes grupos de nobles y burgueses que contentos, vamos a ubicar aquí, nobles, burgueses, que contentos, como decíamos, con este renacer de la cultura y las artes, comenzaban a rivalizar todo el tiempo por quienes poseían mayores obras de arte. Es la época en la cual se comienza a utilizar sobre todo la obra de arte para decorar las casas, sobre todo los burgueses que las empezaban a, si se quiere, coleccionar, ¿sí? Y se empezaba esa rivalidad de esta especie de envidia entre quién tenía más o menos obras de artes. Ahora bien, ¿quiénes son los pintores más famosos o los artistas que más sobresalían? Personas como este hombre que vemos aquí, llamado Tiziano, un pintor muy famoso, o este señor que vemos aquí, llamado Leonardo da Vinci. Importantísimo personaje, ¿verdad? Los tres tienen a su cargo grandes obras, pero Leonardo da Vinci es famosísimo. ¿Por qué obra, Blanquita? Por sus obras, por la obra de, ay, ¿cómo se llama? La Última Cena, creo que es la Mona Lisa. Está entre la Mona Lisa, ¿sí? Ajá. Ya en ese tiempo ya estaban los nobles y los burgueses, ¿verdad? Y entre ellos mismos empezaban a darse quién tenía los mejores cuadros de estos pintores que habían estado excluidos para exponerlos, ¿verdad? Entonces ya se compraban estas obras de arte y ya podían tener la libertad de tenerlas en la sala de su casa, ¿verdad? Interesante este tema. Da Vinci, ¿cómo se escribe? Y este señor que vemos aquí también llamado Rafael. Y permítame que volvamos a nuestra pantalla principal para detenernos en este cuadro que nosotros no hemos comentado al principio. ¿Por qué? Porque ya que hablamos de Leonardo da Vinci, les comento que esta es una de sus obras más importantes, llamada La Gioconda, o la Mona Lisa, también como lo suelen llamar algunos. La Gioconda es un cuadro que fue hecho entre 1505 y 1506. ¿Sí? Se considera que esta es su etapa, si se quiere, en la cual se termina de concluir, pero el cuadro se comienza a elaborar a partir de 1503, siendo en 1505 y 1506 en esa brecha de tiempo en el cual se termina. Y hoy en día este cuadro está en uno de los museos más famosos de Francia, el Museo del Louvre. Por ende, cualquiera que tenga oportunidad de poder visitar aquel museo tan importante, no se pierda de ver esta imponente obra. Muy bien, ahora sí volvamos a nuestros amigos que teníamos en nuestra pantalla, que eran ni más ni menos que Tiziano, Leonardo da Vinci y Rafael. Ahora bien, estos hombres, sobre todo Leonardo da Vinci, eran sorprendentes. ¿Por qué? Porque ellos no se limitaban a ser simplemente pintores, sino que también, junto con el Renacimiento, se trajo un renacer de las ciencias, una evolución de la ciencia y ciertos conocimientos. Y ahora sí, vayamos a ver cuáles fueron uno de los descubrimientos más importantes del Renacimiento, que serán ni más ni menos que la imprenta. Esta máquina que vemos aquí, la imprenta. Y el señor que va a crear la imprenta
es el señor Gutenberg. Nos damos cuenta ahí de la importancia. Yo todavía recuerdo, tal vez no de la imprenta, ¿verdad? Porque tampoco es hasta ahí, pero sí cuando nosotros todavía hacíamos exámenes, ¿verdad? Ya ni me recuerdo cómo se llamaban, el mimeógrafo creo que era, ¿verdad? Que tiene unas similitudes y cómo hemos ido avanzando. Teníamos primero que hacerlo en un typearlo y luego girar y tener la tinta, pero fueron los ensayos, los primeros pasos después de que se creó la imprenta, ¿verdad? Entonces se dio lugar, toda la inteligencia que se había detenido hasta ese momento empezó a renacer en la época, ¿verdad? Cuando ya había un poco de expresión, y digo un poco porque aún no se había logrado la totalidad. Gutenberg. Gutenberg fue el creador de la imprenta, ¿sí? Como decíamos, la imprenta se va a crear en el año 1448, en los albores del Renacimiento, y trajo consigo un cambio radical para lo que fue la historia de las editoriales posteriormente. Otro de los avances que va a haber, si se quiere llamarlo avances, o descubrimientos, mejor dicho, descubrimientos, va a ser el de las armas de fuego. Armas de fuego. Armas de fuego que darán seguridad posteriormente a los ejércitos para poder enfrentarse de forma, si se quiere, más tranquila o más segura. Ahora bien, nosotros también decíamos que había una nueva concepción del hombre, un retorno a lo natural. Hablemos un poquito de esta nueva concepción del hombre. Nueva concepción del hombre. Y para eso los invito a que veamos esta imagen, este dibujo que ha hecho Leonardo da Vinci, muy importante, que nos va a servir para graficar esta nueva concepción del hombre. ¿Sí? Les cuento un poquito. El hombre del Renacimiento se consideraba totalmente diferente al del medioevo. Cuando nosotros estudiamos tanto el hombre del Renacimiento como la concepción que se tenía del hombre del medioevo, vemos que hay un cambio totalmente radical. Porque durante la época medieval, la cultura había sido teocéntrica. Esto significa que todo giraba en torno a Dios. Teo es Dios, ¿sí? Entonces Dios era el centro, ¿sí? Pero el hombre del Renacimiento, como decimos, va a ser un hombre diferente. Va a buscar la verdad, va a sentir curiosidad por todo y sobre todo comenzará a depositar su fe en la razón. Fe en la razón. Ya no creerá que Dios puede darle las respuestas a todos, sino que empezará a investigar, se apoyará en la ciencia. Él va a alejarse de Dios de alguna manera para fijarse en sí mismo. Y esta vuelta del hombre a sí mismo es lo que se llama antropocentrismo, totalmente diferente al teocentrismo. Antropocentrismo. ¿Sí? En donde el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. Como decíamos al principio, había un retorno a lo clásico. Por eso se va a comenzar también a estudiar el griego y el latín, ¿sí? Y para no dejar de lado este dato también que... Cuando hablábamos ahí ya del latín, ahí podemos remontarnos un poquito, ¿verdad? Que hemos visto en historias, en algunas películas, que las misas eran únicamente dadas en latín, ¿verdad? Las personas no entendían, muchos de ellos no entendían nada, ¿verdad? Y hasta que ya en los siglos, ya en los 1900, ¿sí? Aún se seguían dando las misas en latín, a lo cual las personas, ya hablando mucho más hacia acá, no entendían nada, ¿verdad? Se adivinaba porque algunas palabras pues tienden mucho al castellano, pero por lo demás no entendían nada, ¿verdad? Pero esa ya es otra historia, por ahí ya vino otros personajes que ya no corresponden a este. Pero
de todo lo que habíamos hablado anteriormente, de Teo, que quiere decir Dios, que estábamos en el romanticismo, todo giraba a través de la divinidad, de que Dios lo había creado todo. Aquí viene esa contraparte, ¿verdad? Donde los científicos se estaban anteponiendo hacia lo divino. Ahí también se formó una discrepancia entre dos tipos de sociedades, los creyentes y los que no creyentes. En la actualidad, si nosotros vemos, la mayoría de científicos pues no le ponen mucha importancia a la doctrina divina, a la doctrina que Dios nos dejó, ¿verdad? Sino que se centra en la parte, dicen ellos, objetiva, en lo científico, en lo comprobado, y es ahí donde se forman esas diferentes formas de pensar, ¿verdad? Entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿verdad? Continuemos bien. Era muy importante, haciéndose también una especie de retorno a lo que era la literatura greco-romana. Ahora bien, nos queda por hablar un poquito, vamos a hacer un espacio aquí, de lo que era la nueva ciencia. Porque como decíamos, también hubo un desarrollo de la ciencia, un desarrollo de la ciencia. Como vimos, no solo la imprenta y la fabricación de nuevas armas, sino que también los intelectuales de aquella época podían ser no solo pintores, y también dedicarse a un montón de oficios, si se quiere. La ciencia evolucionaba sobre todo por este nuevo afán del hombre de explicar racionalmente todo lo que lo rodeaba. Entonces, el hombre buscaba una explicación racional a todo. Y como decimos, este afán de buscar una explicación racional a todo es lo que lo ayudará a desarrollar posteriormente o a crear muchos avances científicos. Y entre ellos, entre los hombres destacados, vamos a nombrar a Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, que vivió desde el 1473 al 1543. Les cuento un poquito que Nicolás Copérnico es considerado el máximo representante de la ciencia moderna y también de la astrología renacentista. Él descubrió que no eran los astros los que giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra y los demás planetas lo hacían alrededor del Sol. Y eso fue la teoría más conocida y famosa de la Edad Moderna, llamada heliocentrismo. Heliocentrismo. Con lo cual Nicolás Copérnico nos daba a conocer que era el Sol el centro del sistema solar, del sistema planetario. Muy bien, esto es básicamente cuáles fueron los avances y algunas características propias del Renacimiento. Los invito a que sigan viendo nuestro... Y muy interesante, ¿verdad? Cómo ese cambio dio origen a lo que tenemos hoy, ¿verdad? A lo que ya vivimos en la actualidad. Esos cambios que tuvieron mucho apoyo en lo que es los avances tecnológicos, ¿verdad? En la tecnología que se fue dando a través del paso del tiempo, ¿verdad? Y que han llevado a grandes descubrimientos, ¿verdad? Imagínense que Nicolás Copérnico, desde ese momento, él ya vio esa teoría, la teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, aunque no estaba de todo en la verdad, él dejó un precedente a esta teoría, ¿verdad? Ya sabemos que teorías pues son hechos que aún no fueron confirmados, que luego se forman hipótesis que llega a una base científica, ¿verdad? Entonces hasta ahí ya estábamos terminando del romanticismo, pasando a la transición de lo que fue el renacer, el salir de esa oscuridad, llamaban ellos, de no poder expresar, de no decir, aunque así hubieran hombres talentosos, ¿verdad? Hasta esa época todavía seguíamos con que la mujer no tenía ni voz ni voto hasta ese momento, ¿verdad? Era lo que el varón decía, lo que se hacía. Pero ya en los 1821 en adelante, pues vemos otro grupo, ¿verdad? Un grupo que ya cambia también la historia a partir de cierta fecha en donde la mujer fue tomada en cuenta y el auge a los descubrimientos más importantes se fueron dando en lo que va a ser el próximo tema que tenemos para el próximo sábado.
Ya solo tengo 3 minutos. Blanquita, gracias por estar conmigo. Yo sé que ya me envió usted su proyecto, ¿verdad? De productividad, que le falta el otro, pero estamos en un tiempo adecuado para que usted lo envíe y podamos seguir trabajando en lo que es la 4ª unidad. Así es, Miss. Yo espero terminarlo de hoy a mañana, que es sábado, que es cuando tengo más tiempo. Muy bien, Voy a apurar Blanquita. ahí. Gracias por estar conmigo. Oye, que Dios me la Gracias. guarde y me la siga bendiciendo abundantemente. Si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado y que Dios me la guarde y me la bendiga, Blanquita. Gracias, Miss, igual. Hasta